si Dios habla, ¿por qué no le obedece? Porque no le obedece. Si el hombre habla, ¿por qué no le obedece? Amén. Amén. Vamos a la palabra rápidamente de Juan 3, 6, verso 6. Vamos a leerla rápidamente para poder sentarse, ponerse cómodo. Leemos la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pueden sentarse, mis hermanos, en el nombre de Jesús. La gloria siempre sea para Dios. Esta palabra, mis hermanos, me hace entender algo. Y algo que me hace entender que tú puedes ser imperfecto, aunque nosotros podemos ser imperfectos, pero siempre va a llegar el momento de escuchar a Dios. Pero lo dice claramente: si eres nacido de la carne, carne es, y si eres nacido del Espíritu, Espíritu es. Oye, todavía no entiendo. Pues déjame explicarte que hay gente que puede estar en sus peores momentos y en su peor maldad, pero siempre va a llegar un momento que escucha algo en su pensamiento que le dice contrario a lo que le está haciendo, que le habla contrario a lo que está haciendo, y de momento lo hace reflexionar. De momento, dentro de su maldad, él reflexiona, y de momento en su caminar siempre comete el error, pero siempre está reflexionando, solo que no hace el bien, o solo que no puede ejecutar un bien porque ya hay una costumbre, un hábito de hacerlo mal. Con el hábito hay que luchar. Es como la alimentación. Mira, no puede comer galletas. Ah, bueno, ¿para qué me dijeron eso? Tienes que luchar con eso, y puede que luches un día, como puede que luches durante años por eso que te dijeron. Así mismo acontece el que es nacido del Espíritu y el que es nacido de la carne. Los del Espíritu siempre van con un buen consejo, siempre hay algo que retumba su oído y que lo hace reflexionar, como ir a casa de oración. Puede ser el más malvado, pero él despertó y quiere ir a la iglesia. Ese es el que es nacido del Espíritu. Porque el que es nacido de la carne, carne es. Usted ha hablado con personas que ni hablan de Dios. Hay personas que solo creen en ello. Hay personas que no tienen nada del mundo espiritual, no tienen nada que reconocer del mundo espiritual. Y ahí vemos que hay gente nacida de la carne y hay gente nacida del Espíritu. Y en el camino, los hijos de Dios, por eso que la Biblia dice que la oveja escucha la voz del buen pastor y lo sigue. ¿Por qué? Porque es nacida del Espíritu. Usted puede estar concentrado haciendo cualquier cosa y usted de repente escucha una adoración y aunque sea o no sea cristiano, porque esto no trata de ser cristiano, esto trata de ser nacido del Espíritu y nacido de la carne. Yo puedo estar en cualquier lugar y mi oído escucha aquella adoración o aquella persona que está hablando de Dios y mi oído se va, así como el chismoso se va a mi oído a aquellos que están hablando de Dios. Y se queda ahí conectado a ver qué están hablando de Dios, pero no porque yo soy un pastor, no, porque yo me considero en el mundo espiritual un ser que no sabe leer ni escribir, solo que como instrumento me presento delante de Dios y Dios habla por mi boca. La sabiduría e inteligencia que pueda tener no es mía, es de Dios. Por eso te hablo del nacido del Espíritu y el nacido de la carne. Entonces el nacido del Espíritu es aquel que es guiado por el Espíritu a sendero misterioso y que puede llevarte a la iglesia, puede llevarte a ayudar a una persona, puede llevarte a hacer un mercado para alguien, puede llevarte a hacer algo por la iglesia, y tú de repente no tenías pensado hacer nada de eso, pero vino un pensamiento a ti y aquel pensamiento se alojó en el corazón, porque ¿cuántos saben que en el pensamiento nace todo, pero después de nacer en el pensamiento tiene que descender al corazón?
Después que desciende el corazón recibe la información, el corazón aprueba lo que va a ejecutar y regresa al pensamiento y le dice, ejecuta lo que ya me dijiste. Y ahí es cuando el pensamiento, que es la mente, pues, es la que hace el movimiento. ¿Cuánto dicen que la mente es que hace? Pero la mente no puede hacer esto si el corazón no le dice, no decide la mente simplemente es el campo de batalla de una decisión, donde él decide por algo, pero él no es el que aprueba ese algo. El que aprueba ese algo es el corazón. Por eso es que Dios escudriña los pensamientos y prueba el corazón, porque el que va a ejecutar es el corazón. El que va a dar la aprobación es el corazón. Y ahí, bueno, hay muchas cosas más, pero no nos vamos a ir por ahí. Porque la prédica no trata de eso. La prédica trata de que hay unos nacidos del Espíritu y hay unos nacidos de la carne. Por lo tanto, tenemos que ver que ambos somos importantes porque Dios está diseñado el Espíritu y está diseñado el conocimiento. Está diseñada la sabiduría y está diseñada la inteligencia. Dios tiene para todos. Nadie está excluido, solo que para uno es más fácil que el otro. ¿Ven? Para uno es más fácil que otro y por eso inicié diciendo, si Dios te habla, ¿por qué no le obedece? Y si el hombre te habla, ¿por qué no le obedece? Porque si eres nacido de la carne, necesitas un hombre para obedecer. Pero si eres nacido del Espíritu, necesitas escuchar a Dios y obedecer. O sea, unos tienen que obedecer al visible y otros tienen que obedecer al invisible. Y cuando no sabemos conducirnos en uno en otro, vamos a necesitar del hombre y vamos a necesitar de Dios. Por ejemplo, imagínense que Dios le dijo hoy, porque Dios es tremendo. Yo siempre llegaba a la iglesia y yo llegaba con el mensaje que iba a predicar. Una cosa de loco, ¿verdad? Que yo haya estudiado la palabra antes de llegar a la iglesia y la palabra que van a predicar es esa. ¿A usted le parece eso como de loco, verdad? Pero es tanta diosidencia que eso no aconteció una vez, acontecía siempre. Porque antes de yo llegar a la iglesia, cuando yo era con usted, yo adoraba, yo hacía muchas cosas en mi casa y también leía la Biblia. Y cuando llegaba a la iglesia, oye, qué diosidencia. Lo mismo era lo que iban a predicar. Y ahí es cuando tú ves que estás siendo guiado por Dios. Y qué maravilloso es ser guiado por Dios, ¿verdad que sí? Pero hay momentos que vamos a necesitar del hombre. Entonces, el espíritu también está diseñado porque la palabra es espiritual, pero también se desarrolla en el conocimiento, se desarrolla en lo natural, como el hombre. Entonces, ambas las vamos a necesitar para nivelarlo. ¿Amén? Entonces, el título de hoy es Despierta, pueblo de Dios. El título de hoy es Despierta, pueblo de Dios. Porque necesitamos, mis hermanos, despertar, porque hay un enemigo de acecho. Y el enemigo de acecho es tan tremendo que habla nuestros pensamientos. Y hablando nuestros pensamientos, como nosotros desconocemos del mundo espiritual, solo nos movemos por el mundo físico, el mundo natural, el mundo de la carne, aún siendo del espíritu, muchos del espíritu se dejan llevar por la carne. ¿Por qué? Porque es lo que estamos acostumbrados a ver a los hombres y no estamos acostumbrados a ver lo invisible. Pero por eso lo dije en el principio, puedes hacer muchas cosas malas, pero va a llegar el momento, como lo dijo la pastora, no fue Juan, no fue María, no fue Rosa, no fue Carmen, no fueron ninguna de estas personas que te invitaron, sino que fue algo que retumbó tu pensamiento, y eso que retumbó tu pensamiento te dijo, oye, hoy voy a ir a la iglesia. Caramba, y tú, demonio, se va a caer la iglesia y tal, y qué sé yo, y tú vas a ir a la iglesia. Yo le digo, bueno, sí, no van a ir a la iglesia hoy. No creo. Y la gente no cree. Usted es más malo que el diablo. ¿O no? Un poquito. Pero, y usted va a la iglesia y nadie entiende, por eso usted escuchó
un pensamiento y lo obedeció. Ese es el nacido del Espíritu. Y aunque usted, vuelvo y repito, usted sea imperfecto, va a llegar el momento de escuchar la perfección porque es nacido del Espíritu. Y el que es nacido del Espíritu es un hijo de Dios. Que anda en cosas de repente malas o anda cometiendo errores, pero es un hijo de Dios. Que en algún momento Dios lo va a llamar y usted va a aceptar el llamado. Sencillo como eso. Amén. Entonces, despierta al pueblo de Dios, y hablando de esta palabra del Juan 3:16 y hablando del pensamiento, hablando del corazón, nos hace saber que tenemos siempre que obedecer, bien sea al pensamiento, bien sea al hombre. Pero te acabo de dar una clave: si tú no sabes decidir, tienes que buscar el hombre de Dios, porque puedes buscar a cualquiera, pero no es cualquiera. Es como aquella que se quiere divorciar, por ejemplo, que busca a la mujer que ya tiene 3 divorcios. ¿Qué consejo te puede dar? Oye, divórciate, deja ese perro de una vez, manda esa película. Nosotros tenemos que buscar gente sabia, gente con justicia, gente que tenga un buen consejo para nosotros. Entonces, cuando llega, bien sea la visión, la revelación, un sueño, lo que usted tenga, siempre tengo que ir a la gente de justicia. ¿Y dónde está la gente de justicia? Empieza por la cabeza de una iglesia. Porque puede que el cuerpo esté ahí, pero el cuerpo puede también estar contaminado. Hay que ver a quién vamos a buscar para un buen consejo. No es cualquier persona que te va a dar un buen consejo. Porque recuerda, si tú estás lastimado, el pensamiento también te habla, el bueno y el malo. ¿Y quién le gusta ser maltratado? A nadie. Entonces quiere decir que el momento para desechar a alguien también está en mí. Y hay un problema, porque si escojo al que me va a dar el mal consejo, voy a tomar una mala decisión. Pero si escojo el que va a darme un buen consejo, puede que tome una buena decisión. Hay que ser sabio en esto y saber cómo escoger. Así como usted debe escoger un amigo, debe escoger un esposo, debe escoger cualquier persona que te rodea. Así debes escoger a dónde vas a depositar cada frustración, cada dolor, cada situación de lo que tú estés viviendo. Amén. Vamos a la palabra en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1. Dice la palabra de Dios así: un profeta amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar con palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal, diga conmigo, una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: préndele. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar.
Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal, ya conmigo, conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Amén. Pero en medio de esto había un problema, mis hermanos, y el problema era que Jehová le había dado una orden a este profeta de que se fuera, y en aquel lugar, después de dar el mensaje, no podía comer, no podía beber nada en ese lugar. Y la orden que le dio Jehová a este hombre, le dijo: y te vas por otro camino que no sea por el que llegaste. Diga conmigo, tienes que estar alerta. Entonces, mis hermanos, este hombre lleva un mensaje a Jeroboam, porque Jeroboam estaba haciendo algo malo en el pueblo de Dios. Y una de las cosas por las cuales Jehová había enviado al profeta era para declarar una palabra de juicio. Porque Jeroboam, mis hermanos, en el capítulo 12 nos encontramos que Jeroboam había hecho 2 becerros de oro y había instalado la apostasía en la iglesia, porque estaba colocando en el pueblo, no estaba colocando sacerdotes reales de la casa de Leví, sino que estaba colocando a cualquier persona como sacerdote. Y cualquier persona no puede ser un sacerdote. Por lo tanto, estaba instalando la apostasía y estaba instalando la idolatría. Y ahí podemos ver fácil lo que trata la idolatría. Porque Jehová estaba molesto con Jeroboam, porque Jeroboam había hecho 2 estatuas, y ahí está claramente para la gente: ay no, pero es que ese es un yesito, ay no, que a ese yo le puedo pedir. No, mi hermano, eso no habla, eso no camina, eso es nada. El Espíritu de Dios vino para morar en ti, y por eso que somos instrumentos en la mano de Dios, porque cuando usted declara una palabra en justicia, con un corazón contrito y humillado, amando a su prójimo, ahí usted te da respuesta. No es el yeso, eres tú, porque el yeso no habla. El yeso no dice: necesito un empleo. El yeso no dice: yo necesito ser sano. Tú le dices al yeso: ay, yo quiero ser sano. ¿Quién lo dijo? El yeso o tú. Y como tú lo dijiste, tú eres el milagro. Eso no es milagro. Eso es una idolatría. Eso es sencillamente a quien quiero agradecer. Porque como el que debo agradecer no lo veo, bueno, vamos a agradecer de esa manera que está ahí. No, mi hermano. Él tiene casa de oración donde usted tiene que llevar su ofrenda, donde usted tiene que llevar su gratitud, porque hay 2 maneras. Una eres tú y otra es con su finanza. Porque a Dios, mi hermano, déjeme decirle algo. A Dios no sencillamente: ay no, el pastor quiere que tú vengas para que tú traigas su diezmo. No. El pastor le interesa que tú vengas, porque a Dios no le interesa prácticamente tu dinero, porque el dinero te lo da Dios. ¿Quién te suple tu necesidad? Dios. Entonces tú te vas a ensalzar con lo que Dios te dio. Ahora, ¿cuál es el interés de Dios de darte algo? El interés de Dios de darte algo es que estés bien, pero bien para venir ¿a qué? A casa de oración y tratar tu alma, porque Dios quiere tu alma, no tu dinero, porque el dinero es de Él. Tú te vas, yo me voy, todos nos vamos, y todo aquí, tu carro, tu mansión, todo queda. ¿Y quién siempre queda? Dios siempre va a quedar en un mundo que fue creado por Él y para Él. Dale un aplauso a Él, porque para Él es toda gloria y toda honra.
En el verso 8, este varón dice, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fue. Qué maravilloso cuando nosotros escuchamos a Jehová. ¿A quién escuchó él? A Jehová. Le obedeció, fue a aquel lugar, le dio una palabra al hombre de Dios también, le dio una palabra que había violado la ley y que sencillamente por señal, porque mis hermanos, Dios siempre que habla a alguien tiene señal. Dios es un Dios de señal. Si usted no tiene la señal, oye, eso está raro. Pero Dios siempre le va a dar una señal. Como por ejemplo, voy a salir un momento, y en el momento algo, hace más de 20 años yo tenía por enseñar a una persona a leer y escribir. Y por la misma situación de que nosotros nos cansamos rápidamente de ayudar a alguien, yo me cansé porque vi un error y viendo el error, sencillamente dije no puedo ayudar, porque ese error no me va a dejar ayudar. Para yo estar perturbado, no lo hago. Ya pasaron más de 20 años, las personas siguen en la misma condición, pero el mensaje sigue retumbando. Cada vez que veo a la persona, el mensaje está ahí. Entonces quiere decir que hoy siendo cristiano y que hoy haciendo obras y una serie de cosas, quiere decir que en el principio me enseñaban algo y que dejé atrás algo que hay que corregir. Porque si Dios habló, Dios cumple. De repente Dios no me lo habló a mí, pero le habló a él, tú vas a aprender a leer. Tú vas a aprender a escribir. Y han pasado 20 años y el que él escogió para esa tarea aún no lo ha hecho. Pero Dios habló o no habló. Pero han pasado 20 años para eso. Y eso nos hace saber, mis hermanos, que hay que obedecer a la voz de Dios. Obviamente conocer cosas para bien. Porque cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros. ¿Cuánta misericordia? ¿Cuántos regalos podemos nosotros tener hoy? ¿Cuántos pudieron hoy desayunar y cuántos no han podido desayunar? ¿Cuántos se les hizo tan fácil comprar una casa y otros nunca la han podido tener? ¿Cuántos pueden tener banquetes en su mesa y otros nunca han podido tener un vestido, cualquier cosa? Hay gente que las cosas han sido fáciles para ellos. Yo considero que las cosas, aunque yo como hombre yo no, estoy cansado, que no sé qué, pero considero que cuando me siento y el Espíritu me habla, yo digo, verdaderamente que yo no he hecho nada, todo ha sido papita, fácil. Facilito, todo lo cuento de ahí. ¿Cómo tengo un carro? No lo sé. ¿Cómo tengo una casa? No lo sé. ¿Cómo tengo aquello? No lo sé. ¿Cómo tengo aquello? No lo sé, pero gozo de muchos beneficios que aunque yo me cansé, era nada. Era simplemente Dios de oportunidad. Entonces, esto nos deja saber, mis hermanos, que cada uno de nosotros que escuchamos la voz de Dios, siempre Dios nos ha hablado, pero nosotros no le hemos obedecido. Y hay tareas que nosotros tenemos que cumplir. Y aunque hayan pasado muchos años, hay que ponerlo por obra. Así como hablando de perdón, ¿cuánto no debemos un perdón a alguien de hace años? ¿Cuánto no estamos llenos de odio de hace años? ¿Cuánto no tenemos algún problemita por ahí escondido? Y usted dice, no, aquí todo está bien. Ya yo lo perdoné, mentira, no he perdonado a nadie. Vaya y pídele perdón. Vaya, acércase para que usted vea cuán difícil es. De palabra cualquiera perdona. Ya yo lo perdoné. No, vaya y pídele perdón para que usted vea. Y obviamente cuando pida perdón, tiene que verse una señal. ¿Y usted sabe cuál es la señal? No me acuerdo más de aquello que pasó. Porque si tú
te acuerdas de aquello que pasó, usted no ha perdonado, y si no ha perdonado, usted no está sano. Dios mío, ya yo no me acuerdo, se borró, porque Dios con cada uno de nosotros no se acuerda de tu pecado, lo tiró a lo más profundo del mar, y solo hay un enemigo en tus pensamientos retumbando, ay, que tú haces ahí, que tú eres malvado, que tú eres aquello, que tú eres no sé qué. No, mi hermano, Dios no se acuerda de lo que usted hizo, porque si se acordara no estuvieras aquí. ¿Tú sabes lo que hacía Dios? Lo mataba de él, ¡pum!, muerto. No tuviera ni uno aquí. Todos estuvieran muertos porque todos hemos cometido error. Y en el principio, Jehová que cometió un error, ¡pum!, se murió, y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver en esta palabra. Y lo vamos a ver en otros versos. Porque hoy estamos hablando, despierta, pueblo de Dios, y haciéndote saber que hay un nacido del Espíritu, uno nacido de la carne, y si ha nacido del que se ha nacido, obedece, porque todo trata de obedecer. Oye, yo no sé escuchar a Dios. Bueno, obedece al hombre de Dios. Oye, yo escucho a Dios. Bueno, sencillamente confirma con el hombre de Dios lo que tú tienes de Dios. Y ya, y ejecuta el camino para eso. Yo no estoy aquí por estar puesto aquí. Dios me habló antes de que esto aconteciera. Cuando nosotros fuimos ungidos como pastor, ya teníamos como 2 años. No, ya teníamos 4 años. Ya habíamos edificado todo esto para que después llegara el hombre a ungir. Imagínense, pasaron años, construimos todo esto y después lo construimos. Llegó el hombre a ungirnos como pastor, cuando ya todo estaba hecho. Pero el hombre es necesario. Todo es necesario, tanto el espíritu como el hombre, ambos son necesarios. Solo que todo tiene que tener una señal. Si no hay señal, está complicado. No sabemos si es de Dios o si es del diablo. No lo sabemos. Entonces, mis hermanos, el hombre estaba claro, el hombre sabía que Dios lo había enviado, sabía que no debía comer, que no debía beber, pero que casualidad que este rey lo invita a comer. Oye, él está muy claro y dice, oye, no puedo comer, no puedo esto, y repitió todo conforme lo que Jehová le había dicho. Oye, ahí vemos que el hombre estaba obediente. Y parece mentira, mis hermanos, que ahí saqué algo importante que usted debe grabarse. Y algo importante que debe grabarse es que en sabiduría el profeta es una gran bendición cuando llega a su casa. El profeta es el hombre de Dios que llega a su casa. El hombre de Dios que llega a su casa. Usted tiene que atenderlo. ¿Y por qué tiene que atenderlo? Porque ahí va a reposar la bendición que reposa sobre él. ¿Y qué reposa sobre él? El Espíritu de Dios, la palabra de Dios, lo que da vida, lo que transforma, lo que vivifica, lo que multiplica. Y por eso usted debe honrar su presencia. Y esta gente encaminada en el camino de Dios sabía que hacer esto en medio de un juicio que acababa de soltar al pueblo de Dios, ¿cómo podíamos quebrantarle la maldición? Por eso que Jehová le dijo claramente a este hombre, no comas, no bebas agua y te me vas por otro camino que no sea eso. ¿Por qué? Porque después de soltar una palabra de juicio, no podía comer porque Dios no estaba interesado en bendecirlo, sino en maldecirlo. Porque hay gente que con su finanza quieren comprar a Dios. Hay gente que con su deleite quiere comprar a Dios. Y lamentablemente, si el hombre de Dios no entiende por qué Dios no quiso que comiera ni bebiera agua en aquel lugar, entonces sencillamente caerá redondito en manos del enemigo. Y lo que Dios habló, posible no se cumpla, aunque aquí vamos a ver que sí se va a cumplir la palabra de Dios. Y en medio de eso, mis hermanos,
Continuamos entonces en el 12 y encontraron también a su padre. El 12 dice, y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? O sea, quiere decir que en el 11, vamos al 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Mira qué significa Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Imagínense qué significa Betel. Y usted sabe qué hizo Jeroboam con los dos becerros. Uno lo puso en casa de Dios y puerta del cielo. Imagínate dónde él puso un becerro. Casi nada, en Betel, un hombre poderoso. Y puso otro que se llamaba en tierra Dan, que se llamaba Juzga. Qué casualidad, el enemigo le usó el pensamiento y usando el pensamiento él puso dos becerros en dos tierras de Dios. Dos promesas de Dios, él puso ahí un becerro para la idolatría. Y ahí usted ve por qué Dios se vino en contra de él también. Porque está tomando una tierra de bendición para ponerle en tierra de maldición y entonces el juicio tiene que llegar. Y en medio de eso, mis hermanos, este profeta viejo preguntó a su hijo, y ahí es cuando vamos al 12, y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y su hijo le mostraron por el camino por donde se había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Dice el 14, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regresen por el camino por donde fue. Nuevamente el hombre estaba tan claro que repitió lo mismo delante de este profeta, porque este era un profeta viejo. Era un hombre de Dios también. Pero ¿qué pasa? Este hombre de Dios vivía en esa tierra. Y conociendo el principio que te acabo de dar, este hombre interesado en no maldecir, sino bendecir su tierra, fue al camino a encontrarse con él. Y mira que dijo, como se visten de ángel de luz para nosotros, cuando cada quien tiene un beneficio o un interés, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Quiere decir que las potestades habitan en los cuerpos y a través de lo que usted escuche, si usted no lo confirma con justicia delante de los hombres de Dios, puede que tu hermano te haga caer. Y mire que dice entonces, y dice, y el otro, dice el verso 18, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Wow. Y aquí acontece algo. Es como cuando nosotros estamos en ayuno. ¿Alguien ha hecho ayuno aquí? Antes la mano decir lo que han hecho ayuno. Hoy uno decide, hoy voy a hacer un ayuno, Señor, hoy voy a consagrar mi día para ti, voy a orar por los enfermos, voy a orar por los necesitados. Yo voy a entregar un ayuno para ti, pues. Escuchó aquel pensamiento, porque toda buena obra viene de Dios y usted lo está obedeciendo. Pero casualidad que al despertar 6 de la mañana y usted hace el compromiso con Dios y a las 7 de la mañana se para a su esposo o su hermano y le tiene tremendo banquete en su casa. Lo que a ti te encanta. Dios mío. Yo no creo que eso me haya pasado a mí nada más. Y yo salgo a la calle y un hermano me pide una comida que ella comía capaz. Bueno, Padre, este ayuno va a tener que acabar aquí.
usted dice, este yo no lo hacemos mañana. Hoy no, Señor, mire. Oye, lo que me encanta es que tengo tiempo sin comer. Ay, Dios mío. No, papá. Mañana oramos por esa gente. Mañana oramos por ellos. Hoy lo vamos a meter este banquete. Perdóname, papá, pero se acabó. Y se manda un error como ese en los tiempos de Dios. ¡Pum! Ya se moría de una vez. Muerto de una vez. Muertito. Dios no perdonaba ningún error. ¡Pum! Se murió. Por eso es que vino Jesús y hoy tenemos misericordia de más. Entonces, mis hermanos, cuando esto acontece, quiere decir que nosotros está la necesidad de comer. En nosotros está la necesidad de, aunque estamos abandonando y despegándonos de la carne para hacerlo del espíritu, está la necesidad de hacerlo de la carne. Y como está la necesidad, cuando viene el enemigo vestido de ángel de luz, entonces caemos redonditos, porque nosotros no está la firmeza de querer ejecutar eso correctamente. Porque si tuviera la firmeza, no caeríamos. Si tuviéramos firme y claro, no caeríamos. No. Y el hombre por primera vez le dicen y el hombre dice que no. Y el profeta por segunda vez le dicen y el profeta dice que no. Pero en la tercera se presenta el profeta y le dice, un ángel me dijo que te llevara a mi casa. Y ahí usted dice, ay, bueno, ya lo dijo un ángel, papá, nos vamos. Listo, pues. Pero se te olvida que tú eres nacido del Espíritu y se te olvida quien habló contigo no fue el hombre, sino que fue Dios, el Dios invisible. Por lo tanto, este hombre necesitaba escuchar una confirmación del Dios invisible. Y hoy quiero enseñarte, si eres nacido del Espíritu, tú puedes escuchar al hombre, pero tú tienes que confirmar con el Espíritu. Pero si tú eres nacido del hombre y tú lees la palabra y tú escuchas algo, tú tienes que confirmarlo con el hombre. O sea, el Espíritu confirma con el hombre y el hombre confirma con el Espíritu. No sé si me está entendiendo. Yo le voy a explicar más fácil. Cuando yo voy a la palabra, yo no voy a la palabra de repente como usted. Yo voy a la palabra porque Jehová me habló de un profeta. Jehová me habló de Jeroboam. Y como yo sé que está escrito, yo voy a la palabra. Y aquí consigo el mensaje que yo hoy le estoy trayendo. Pero el hombre que no tiene esta conexión espiritual, el hombre empieza a abrir la Biblia a donde caiga. Yo no sé si usted es eso, pero esto funciona. Sí. Cuando yo no sabía lo de Dios, ya hacía así. Dios mío, háblame. Ay, no, Señor, esto no. No, esto no. No, esto no, hablando otra cosa, solo. Digo, entonces, sí, porque hay cosas que tú no quieres que te lo diga. Cuando tú, no, juicio sobre ti porque te lo Pero mis hermanos, eso funciona de más. Eso no falla. Te agarra su Biblia, te ora, después la abre, pum, dale, que por ahí va. Toma tu palacio. Y entonces ahí vemos, del conocimiento hace esto, pero le habla la palabra y después el Espíritu lo ministra. Son dos que se conectan. Entonces, mis hermanos, hablando de este hombre, vemos la necesidad, encontramos una necesidad de que el hombre quería comerse. ¿Quién no quiere comerse un banquete? Pero Jehová dijo, no comas. Lleva el mensaje y no comas, porque Jehová no está interesado en bendecir aquel lugar. Entonces hoy usted está aprendiendo algo, que cuando llega aquella persona, como lo hacían los viejos de antes,
porque muchas de las cosas de antes se han perdido. Yo llego a casa de mi mamá, por ponerte un ejemplo, esta es casa de mi mamá, pero este es todas las casas. Yo llego a casa de mi mamá, ¿qué quieres tomar? ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres que te haga algo? No, yo comí, ¿quieres que te haga un poquito? ¿Quieres que te haga algo? Ya va, y una arepa, ¿qué quieres que te haga? Ya está prendiendo la cocina, ya va, pues. Ya va, chico. Tómate esta transición. Así era todo el mundo, ¿no? Alguien aquí puede testificar eso, que así era toda la casa. Toda la casa era así, donde tú llegas allá, oh, mira, acá, mira, porque conocíamos un principio de bendición, de multiplicación. Y cuidado si dentro del juicio que hoy tenemos como nación durante años, no es por eso. Porque la gente ahora, ¿qué cosa? Yo, hermano, tengo un reloj, quítale el reloj, ya va, hermano, ¿cuánto vende eso? Llevo un día, yo te lo vendo 20, ya va, que yo te voy a ayudar, te lo vendo el otro 40. Ahora ya no es que te voy a dar, sino que como el mensaje que la semana pasada, creo, que no era el mensaje que todos los días sale un mongólico a la calle y el que lo encuentra de él. Es tremendo. Y por eso es que estamos en juicio, por dudar de la de pica. Oye, pero ¿hasta cuándo? Hasta que tú cambies, hasta que tú dejes tu maldad, hasta que tú dejes tu egoísmo, tu rencor, hasta que tú hagas todas esas cosas que hacen daño. Oye, pero ya va, que era maduro, no es maduro, no es el cambur, no es nada de eso. No es nada de eso, mis hermanos, somos nosotros. Somos nosotros. Entonces necesitamos, mis hermanos, cambiar y escuchar aquel pensamiento. Necesitamos obedecer aquel pensamiento que viene de Dios, o aquel buen consejo que viene de Dios. ¿Para qué? Para cambiar, para ser transformado. Y no dejarnos llevar por los hombres. Recuerda que se vestirán de ángel de luz para hacerte ¿qué? Para hacerte caer. Qué triste lo que aconteció con este profeta, que el hombre venía alineado, pero apenas dijo, este hombre dijo, bueno, vámonos, listo, vamos a comer, porque un ángel dijo, oye, no seas tonto, a ti te habló un ángel, a ti te habló un hombre, ¿a ti quién te habló? Te habló fue Dios, te aconsejó fue Dios. Como aquí llegó la oportunidad, tenemos un líder, el líder se paró aquí un día y el líder dijo, Dios me dijo a mí que esta era la iglesia que yo estaba buscando y que yo voy a estar aquí en esta iglesia ahora, pastor, cuente conmigo. Y pasaron como una semana y el líder Dios le habló otra cosa, se fue. Oye, ¿qué Dios fue ese? Y así vamos nosotros caminando y caminando de error en error. No, mi hermano, no es así. Si Dios habla, Dios cumple. Puede pasar mucho tiempo, pero si Dios habló, Dios lo va a cumplir. Y entonces volvió, dice el 19, y entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. O sea, que el hombre sí era un profeta. No que el hombre no era un profeta. Era un profeta. Y vino palabra a él. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ay, Dios mío. Y aquí nos hace saber algo, mis hermanos, es algo que hablaba hace poco,
que el enemigo es especialista en lo que él hace. Él es especialista. Porque mis hermanos, como iglesia, yo puedo darte una orden. Y aunque tú seas imperfecto, yo te estoy haciendo perfecto, porque yo estoy confiando en ti. Como yo soy la cabeza del lugar, no importa cómo tú estés, lo importante es que yo te tome en cuenta y ese desorden lo hago que se ordene. Por medio de la palabra que Dios ha depositado en mí para contigo, porque toda buena obra viene de Dios. Quiere decir que toda palabra que sale de mí para ti viene de Dios. Y si yo la hago que se cumpla y tú la haces que se cumpla, estamos dentro del orden de Dios. Pero usted sabe qué hace el enemigo. El enemigo hace que después que usted pase aquí y vaya a poner una palabra, usted agarra este pote y de repente lo pone allá y agarra una silla y la pone aquí. ¿Y eso qué es? Un desorden, ¿verdad? Y al generar un desorden, donde yo no te delegué hacer eso, porque yo te delegué pararte aquí y llevar un mensaje, mis hermanos, ¿usted sabe qué pasa? Usted entra en desorden, y cuando entra en desorden, el enemigo tiene el permiso de castigar. Y a veces pensamos que fuimos castigados por llevar la palabra porque yo no estaba preparado. Y no sabe que fuiste castigado no por la palabra, porque la palabra estaba dentro de una cobertura, estaba dentro de un orden. Fuiste castigado fue por lo que escuchaste y obedeciste para desordenar algo. No podemos tener un desorden dentro de lo que Dios ha delegado. Y lo que no sabemos debemos preguntar porque es peligroso. Puedes cobrar. ¿Y qué vas a cobrar? Que el mismo que te usa el pensamiento para mover eso, es el mismo que va a ver que yo te voy a reprender por eso, porque te voy a decir, oye, eso es un desorden, eso no se puede poner ahí, eso no se puede poner aquí. Y aunque yo te lo diga suave, duros o como sea, tú vas a decir, oye, ve, me mandó a hacer algo, entonces yo tomé la decisión de poner la silla allá y de ponerlo aquí. Ahora yo soy un desordenado, ahora yo no soy de Dios, ahora yo no soy esto. ¿Y quién está retomando tu pensamiento? El enemigo, el mismo que te ordenó que pusieras el desorden, es el mismo que ahora te señala y es el mismo que te saca de Dios después. Y ahí vemos cómo este hombre, ¿a quién vino la palabra de Jehová después? Al mismo que le dijo, ven y come, que sabía que no podía comer, que sabía que no podía desobedecer. A ese mismo vino la palabra de Dios. Ahora te digo a ti, Jehová te dice esto y esto. Dios mío. El mismo que me hizo caer, es el mismo que Dios va a usar para decirme que ahora me van a atrapar. Que es tremendo. Por estar obedeciendo al hombre y no obedecer a Dios. Y ahí vemos, mis hermanos, que parece algo tan tremendo que yéndose, dice el 24, yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí uno que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron, en la ciudad donde el viejo profeta habitaba, justamente donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde en el mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado el león que le quebrantó y mató conforme a la palabra de Jehová, que él le dijo. O sea, ahora el profeta hablaba. ¿Por qué? Porque el juicio no es de él. El juicio de él que lo ejecute. Yo puedo darte cualquier palabra, pero el juicio será tuyo. Yo te puedo dar cualquier consejo, pero el problema será tuyo. Ay, yo recibí el consejo de aquel, pero destruiste tu familia.
pero destruiste tu empleo, pero destruiste cualquier cosa de lo que te estoy hablando por no ir a la justicia de Dios. Justicia de Dios que se encuentra en el hombre de Dios y justicia de Dios que se encuentra en el buen pensamiento que se aloja en un corazón sano. Porque si tu corazón es injusto, en ti hay injusticia. Nosotros tenemos que tener que la coraza de justicia. Perdón. Tenemos que tener esa coraza. Y si tenemos la de injusticia, oye, no vamos a hablar de nada bueno. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Se murió. El profeta muere. El otro profeta entonces toma el cuerpo, va, lo entierra y después de enterrarlo le dice a sus hijos, y cuando venga el juicio que el profeta declaró a Jeroboam, recuerden enterrarle con ese profeta. Quiere decir que él no iba a morir ese día, pero también venían los días donde él también iba a morir, porque también actuó con malicia. Y el juicio está visible, que el juicio, a pesar de que él usó sabiduría para bendecir su pueblo, aún recibió el juicio, porque al fin y al cabo él debía recibir el juicio, él debía recibir la comida no del profeta, sino de Jeroboam. Y como no recibió la de Jeroboam y recibió la del profeta, el juicio igual vino sobre Jeroboam. Porque el juicio estaba sobre el rey, no sobre el profeta. Pero te dejo saber que cuando tú bendices al profeta, recibe su casa la bendición. Pero aquí estamos hablando de un rey, estamos hablando de una nación, que la bendición o la maldición venía por el rey. Y aconteció que llegaron aquellos días y aconteció lo que debía acontecer. Esto nos hace saber, mis hermanos, que lo que Dios habla, Dios lo cumple. Y nos hace saber que si tú eres de espíritu y obedeces a un pensamiento, no te dejes guiar simplemente por el hombre, sino por el hombre de Dios que confirme la palabra que está dentro de lo correcto. Recuerda que hay cosas que parecen buenas, pero que son caminos de muerte. Recuerda que hay cosas que usted va a tener en el pensamiento que sí son buenas, y hay cosas que usted tiene en el pensamiento que sí son malas. Oye, ¿cómo sé lo que es de Dios? Cuando usted sabe que lo que parece bueno es malo, parece un momento, aquí se ve bueno, pero ya se ve malo, eso no es de Dios. Oye, paremos un momento, esto se ve bueno aquí, y aquí se ve bueno, este es de Dios. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y el consejo del hombre, que sea igual que el consejo que te da del hombre con sabiduría, que sea cuando nosotros aconsejamos a alguien según lo que hemos vivido, lo aconsejamos según la justicia de lo que vivimos, no según lo que a mí me parece, no según la justicia de Dios, no según lo que a mí me parece. Por eso que muchos dicen a través de la boca del enemigo, no, tú no eres bueno para dar un consejo, porque ¿quién eres tú para dar un consejo? Si tú te portas mal, si tú aquello, no, al contrario. Si yo pasé por algo malo y te voy a hablar de justicia, yo puedo darte un buen consejo, porque yo lo viví, yo me caí, me levanté, comí lo malo, comí lo bueno. Yo te puedo decir que es lo malo y te puedo decir que es lo bueno, y te puedo aconsejar para que tú decidas qué haces, lo bueno o lo malo. Pero cuando hagas lo malo te vas a caer aquí, cuando hagas lo bueno vas a estar aquí. Sencillo. Entonces, el que pasó por el proceso y el que hizo lo malo puede aconsejar a alguien, sí, es mejor que el que no ha vivido nada. Hay gente que no ha vivido nada. ¿Qué consejo te puede dar alguien? Me acuerdo yo, un hermanito escrito, que el hermanito me mandó un video, pastor, mire
mire, estoy aquí en la avenida, en los sectores, iba en mi bicicleta volado y me metí en una alcantarilla y salí volando y me enterré contra un carro. Mire, la frente rota por aquí. Mire, tengo la frente rota. Gracias a Dios, pastor. Y es loco. Ajá, mi hermano, entonces, ¿dónde está usted? Bueno, yo voy camino al hospital, pastor. No, pues sacado, cortado. Y el hombre me dice, pastor, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que yo nunca había tenido ningún acontecimiento malo. Ahora tengo algo que decir, tengo un testimonio, tengo algo que hablar. Yo quería que me pasara algo, porque nunca me había pasado nada en esta vida. Yo hablaba de Cristo, pero nunca me ha pasado nada. Qué maravilloso cuando tú vives algún día malo y tu padre, ay, mira quién llegó, la hermanita frustrada, mi hermana, mira, yo estaba así, y ahora yo estoy así, ahora yo, vamos para Cristo, vamos para la iglesia, vamos porque escuche la palabra, porque no cambia, porque no cambia. Pero si no sabe nada, ahora usted tiene que parecer que después de alguien que no vivió nada. El mejor consejo del que ha vivido algo. Si usted es malo, usted es el mejor consejero que hay. Los buenos no son consejeros de nada. ¿Qué va a aconsejar? A ver, Netflix, a acostarse, a dormir, a esperar la comida. ¿Qué consejo te va a dar? Mami, papi, te lleva la ropita, los zapatos. Es que ya creció, papá le regaló un carro, papá le dio una casa. Ay, Dios mío, mi hermana, cuando yo me iba a comprar la casa, mira, pasé esto, no tenía un bolívar, no sé qué, no tenía para comer, no había. Me estoy acordando de alguien que hace el puro sardinita, con no sé qué, siempre es la dinámica para mí. Y me mandó una sardinita, mi hermano, yo pasé 3 meses comiendo sardinitas, no comía más nada de sardinitas, para poderme comprar la cocinita, para poder. Oye, entendimos. Pero, ay no, papi me compró la cocina. ¿Qué podemos aprender de esto? Ay no, papá me dio la llave en carro. Ay, yo nunca vivió nada. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién es el mejor? Dígale a su hermano, ¿quién es el mejor? Allá, dígale allá al hermano que usted en el medio. ¿Quién es el mejor? El mejor es usted. ¿Tú sabes qué dice la gente? Mira, ¿tú sabes qué dice la gente? La gente dice, usted es inteligente. Y si supiera que no pasa nada. Si supiera que soy sabio e inteligente porque estuve ahí. Si supiera. Si supiera, porque la hermana tuve meses con la hermana y el hermano dándolo y dándolo, hasta que el hermano y la hermana aprendieron. Y ahora yo soy sabio porque he tenido siempre ese mismo problema y soy especialista en ese problema. Por eso que yo siempre le digo a usted tiene aquí con migraña, tráigalo para acá. Usted tiene aquí con insomnio, tráigalo para acá. Usted tiene aquí con esquizofrenia, tráigalo para acá. El que está deprimido, el que está triste, el que está así, el que está sano, tráigalo para acá para que usted vea. Le doy un día. Un día, no le doy mucho, le doy un día para que usted vea la respuesta de la criptomicina. Porque recuerde, yo no sano, no libero, no bendigo, yo estoy dando una palabra. El que está dentro de usted, el que se mete dentro de usted, es el que hace. Yo no. Yo soy hombre como usted, pecador como usted, tengo errores como usted, tengo lucha como usted. Todo igual que usted, solo que yo tengo un traje de este lado ahorita y usted no lo tiene de lado. Más nada. Hay que entender. Entonces, mis hermanos, veamos cómo Dios es con sus hijos. Al que más se le da, más se le demanda. Oye, pero es que yo no quiero hacer. Bueno, si Dios te dio, tú le pediste a Dios algo y Dios te lo dio, más te va a demandar. Claro, pero es que Dios no nos ama, Dios nos ama y nos da todo gratis. No, es mentira.
una palabra del enemigo, que dice, no, somos salvos por gracia. Yo lo que tengo de Dios no lo tengo por gracia, lo tengo por esforzarme, y Dios me ve y dice, este me sirve. Lo tengo por esforzarme para que Dios me viera. Ay, no, yo por gracia, no, mi hermano, eso es mentira. Y te lo acabo de decir hace un momento, las cosas que tengo, yo como hombre consideraba que me esforzaba tanto, así como me esforzaba para Dios, pensé que era lo peor. Ay, no, Dios mío, cuántos días sin comer. Ay, Dios mío, cuántos días sin dormir. Ay, Dios mío, pero cuando tú ves el poder de Dios, tú dices, verdaderamente que lo que hice fue nada. Fue nada, porque mis hermanos, usted se va a esforzar un rato en Dios. Llega a Dios, le desarrolla los dones y ya después usted es ganador. Intenta desarrollarlo. Sacrifícate por lo menos mientras lo desarrolla. Y cuando se desarrolle, usted va a ver milagros, usted va a ver la señal de Dios. Y cuando usted va a ver la señal de Dios, usted decide si se queda hasta ahí o si avanza más. Si quiere más, usted intenta no comer más, intenta no hacer muchas cosas más y sencillamente usted va a avanzar más. Pero mientras usted no haga nada, usted nunca va a ver a Dios, usted nunca va a escuchar a Dios, usted nunca lo va a obedecer y usted nunca va a ver la señal. ¿Me entiende? Entonces, esfuércese un poquito, un ratito. Vamos a hacerlo como la medicina, 3 meses. Esfuércese 3 meses para que usted vea que cuando tenga un encuentro con Dios, usted no lo va a querer dejar más nunca. Y va a ser más tremendo que cuando usted no escucha a Dios, usted se va a querer morir. Aquí alguien se quiere morir cuando el novio lo dejó, cuando el esposo lo dejó, la esposa. Nadie le ha dado esa moridera de amor. No creo. No creo. No quieren humillarse. No quieren humillarse. Pero mis hermanos, el amor de Dios es así. Cuando usted lo siente, usted no va a querer salir de aquí de la iglesia. Pero cuando llega el día que no lo sienta, ay Dios mío, usted se va a querer morir, ¿no? Porque tener a Dios es maravilloso y no tenerlo es malísimo. Pero a veces se entiende que no es que no lo tiene, sino que se queda en silencio para ver si lo que tú le prometiste lo pones por obra. Y si no lo pones por obra, que es prueba el corazón, entonces si eres probado y pierdes, entonces te castiga. Y a este hombre sencillamente en el tiempo de Dios le quitaron la vida por incumplir con lo que Dios había dicho. Al otro profeta también se iba a morir, porque el profeta escuchó la palabra y dijo, oye, vamos a hacer algo para no morir. Vamos a cambiar el curso de esta historia. Pero como él usó malicia, y no solo usó malicia, sino que el juicio no venía por él, profeta, no venía por su casa, sino que venía por la casa de Israel, donde Jeroboam era el encargado de eso, no era el profeta viejo. Cada quien tiene un rol y cada quien tiene un orden. Dentro del orden, todo continuó, porque el profeta a Jeroboam no le aceptó la comida. ¿Me entiende, no? Así mismo aconteció en una historia del rey Saúl. Rey Saúl que duró, mire, esto es para que usted entienda, no, pero yo estoy bien con Dios, el pastor está bien con Dios, el otro está bien con Dios, nosotros estamos bien con Dios ahorita. Mis hermanos, 40 años gobernó Saúl. Y en medio de gobernar 40 años, fue desechado por Dios. Y fue desechado por Dios porque Dios le dio una orden a Saúl de que cuando fuera a la guerra con Amalek no perdonara a nadie matar al perrito, al gatito, a todo el mundo tenía que matar. Y Saúl se le ocurrió perdonar al rey Acab y a los animales. Y cuando Dios envía al profeta Samuel
a la casa de Saúl a ver qué había acontecido, porque Dios había mandado a desechar al rey Saúl. ¿Usted sabe lo que Dios lo desecha? Es la semejanza de lo que le pasó al profeta. Es la semejanza de lo que le estoy diciendo cuando Dios queda en silencio. Ay, Dios mío, esa es la muerte. Que Dios no me hable, muchacho. Es la muerte. Ahora yo no tengo un mensaje, no tengo nada que hablar. Yo le acabo de decir a usted que yo para llegar aquí, primero él tiene que decirme, ve el profeta, vea que lo yo voy a la palabra, encuentro esto aquí, papita, empiezo a estudiar, él me da la revelación, me explica todo y yo vengo y le traigo un mensaje y te digo, oye, el pastor es sabio, inteligente. El pastor debe estudiar de una manera increíble. No. Todo es papita porque lo tengo a él. Pero si él se queda en silencio en mí, mi hermano, predique usted, porque no tengo nada que decir. Está complicado. ¿Cómo que predique? Oye, pastor, el conocimiento estudia sí, pero eso no es del conocimiento. Yo soy del Espíritu, por lo tanto, yo soy guiado por el Espíritu. Por eso que lo del Espíritu para uno es difícil. Y lo de la carne, que son los del conocimiento, para ellos es difícil estar en el espíritu y para mí es difícil estar en el conocimiento, aunque el llamado es estar en los dos. Entonces, mediante esto, mis hermanos, el profeta Samuel había ungido como rey a Saúl. Saúl iba caminando en todas estas cosas, pero Dios le delegó que fuera a la guerra y no traerá nada de ese pueblo. Bueno, mis hermanos, Saúl se le ocurrió perdonar al rey, se le ocurrió llevar los mejores animales. ¿Y por qué? Porque dijeron, oye, los mejores animales se los ofrecemos a Dios. Vino que el pensamiento, vino el pueblo y le dijo, no, rey, vamos a llevar nuestros animales y los consagramos para Dios. ¿Cómo vamos a matar estos animales tan bellos en vez de sacrificarlos para Dios? Porque a Dios se le da lo mejor y aquí se lo dejo saber. A veces te trae algo para Dios y te trae un tambor manchado, usted trae una mandarina negra, usted trae el peor arroz que usted tiene, usted trae cualquier cosa lo peor. Y usted no ha entendido que en el principio de Dios es lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. No es lo peor, porque entonces tú estás viendo a Dios como el que te toca la puerta. Hermanita, tiene una receta para mí. Hermanita, tiene una receta de arroz para mí. Usted está viendo a Dios así. Y Dios no te anda predicando a ti nada, porque Dios es el que te suple tu necesidad. Dios es el oro, la plata. Dios lo es todo, el creador. Entonces tú estás viendo a Dios miserable. ¿O no es así, mi hermano? Usted está viendo a Dios con mentira. Porque hay gente que ha vendido un billete falso. Imagínense cómo usted está viendo a Dios. Como un ladrón. Como, mira, engañé a Dios. Usted vende un sobre vacío. Engañé a Dios, un sobre vacío. No, mi hermano, tengo que engañar a Dios. Porque Dios está en tu sala, en tu baño, en tu finanzas, en tu trabajo, en tu casa, en tu carro. Dios está en tu lado. Yo no lo sé. Yo que te acabo de decir, yo no te bendigo, no te sano, no te libero. El problema no es conmigo, el problema es con Dios. Yo hago mi trabajo, usted hace el suyo. La idea es todo ser bendecido y no maldecido, todo ser multiplicado y no que no tengamos nada. Como el dicho que tengo, rostro bonito, bolsillo vacío. El rostro bonito y bolsillo lleno. Ese es el principio. Pero para ese principio necesitamos dos servicios, dos corazones de servicio. Uno, estar en casa de oración. Y el otro, dar a Dios de tu pie. Sencillo. No hay más nada. Oye, pastor, eso es así, sí. Usted da ahí y usted sale. Y la gente dice, no, eso no, internet, mira cuántas barbaridades.
Hermano, yo digo que sí, porque yo vengo de estar allá en el último puesto, de estar sentado, y yo vengo de ahí. Yo vengo de la escuela, porque ya yo tengo años en la escuela, y las respuestas que yo he visto son con esas dos cosas: con darle mis bienes y con darle mi servicio. Porque no es que, no, ya yo bendiciéndole de ahí, hay que limpiar la iglesia que la limpie otro. No, mi hermanito, usted vendió siéndole de ahí, usted también limpia. Entonces, no, que el hermano es que va a hacer eso, yo no. Usted está pelado. Usted metió eso ahí y usted también limpia. Porque entonces tú estarías viendo al hombre, tú estarías viendo por el conocimiento, y tú tienes que ver por el espíritu, a lo invisible. Y si no tienes nada, imagínate, es como peor, pero es más efectivo. Porque no tengo, como que dice la canción, que me quiten todo, menos tu presencia. O sea, que tú reconozcas que lo necesitas a Él, lo demás no me importa, te necesites a ti. Amén. Y cuando alguien tiene a Dios, muchachos, que le quiten todo de verdad, porque yo amo a Dios. Entonces, mis hermanos, ya entendemos ese principio también, que a Dios se le da lo mejor, pero tenemos que entender que si Dios habló en este caso, había un profeta, y el profeta era el hombre de Dios habló a Saúl, y por lo tanto Saúl no se regía por Dios solamente, sino que se regía por un profeta, que tenía la palabra de Dios. El profeta fue, lo ungió como rey, le dio unas indicaciones, y cuando incumplió el rey Saúl, Dios envía nuevamente palabras de Jehová a Samuel. Samuel va a aquel lugar y le dice: Saúl, ¿qué tú hiciste? ¿Cómo que yo hice? Oye, ¿qué tú hiciste? Porque Dios te mandó a rechazar, y a usted está desechado. Dios no quiere nada contigo. ¡Wow! Dios mío. Ahí empezó, me imagino, el corazón a palpitar. Oye, Dios me dejó, Dios mío, Dios no me va a hablar, ay, Dios mío. Y decía: he pecado contra Dios. Digo, el hombre, sí, yo he pecado contra Dios. Primera de Samuel 15 aparece esa historia. Yo he pecado contra Dios. Y le dijo: pero es que yo me debía al pueblo, y el pueblo fue que me hizo hacer eso. ¿Y quién le había dado la orden a él? ¿Quién lo había colocado como rey? El profeta Samuel, y el profeta Samuel de parte de Dios. ¿A quién debía escuchar él? ¿Al pueblo? ¿O debía ir a Samuel y preguntar si podía hacer eso? ¿Qué te opinas? Debía ir a Samuel, aunque había escuchado al hombre, tenía que ir al hombre de Dios para que el hombre de Dios confirmara la palabra para ver si era de Dios, porque Dios le había dicho: mata todo. Y como no lo mató, ni le preguntó al profeta, y se debía ahora el pueblo, cuando el pueblo simplemente quien lo ungió fue Samuel, y él debía tener una honra, un respeto sobre Samuel, sobre el hombre de Dios. Porque si tú Dios debías confiar en el hombre de Dios. Y lamentablemente, mis hermanos, ese error lo llevó a que Dios lo desechara. Y ese mismo error nos hace saber algo importante: que cuando Saúl le pidió a Samuel que lo llevara y lo presentara al pueblo todavía como rey, Samuel lo llevó al pueblo, lo volvió a presentar, pero pasó algo. En aquel lugar Samuel le dijo: tráeme al rey acá. Todo parecía que estaba bien, ¿verdad? A veces en nuestros errores todo parece que está bien. Y el rey acá salió muy contento, dice la Biblia, y saliendo contento dice: oye, ya me libré de todo juicio. Ay, gracias, porque me libré de todo juicio. Me acaba de llamar Samuel en medio del pueblo, quiere decir que me perdonó.
¿Y qué sucede, mis hermanos? Que cuando lo presentaron, Samuel le dijo: por la espada mataste a todos los hijos de Israel, ahora tu madre no tendrá tampoco a su hijo. Y dice la Biblia que lo descuartizó. Samuel descuartizó a aquel hombre que Saúl había salvado, le había salvado la vida, y lo descuartizó. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo se tiene que cumplir. Porque había un juicio sobre ese hombre, porque ese hombre se había levantado contra los hijos de Israel. Y vino un juicio sobre él. Y Saúl, irrespetando aquella orden de Dios, entonces fue desechado. Y no solo fue desechado, que lo que Jehová habló se cumplió. Porque aquel rey lo mataron. Y en medio de quedar sin Dios, mis hermanos, aquí es donde aparece que Saúl después tuvo que ir a grupos, a un algorero, para que le hablara, porque estaba ¿qué? Vacío, sin presencia de Dios. Y cuando no hay presencia de Dios, no hay mensaje, no hay revelación, no hay buen consejo, no hay nada. Me siento muerto. Y como se sentía muerto, fue a los brujos para que los brujos le hablaran, ya que Dios no hablaba. Cuídese de eso. Y si Dios te habla, recuerda que debes caminar dentro de un orden, dentro de una sujeción, dentro del amor de Dios, dentro de un servicio, y recordar que te debes a un liderazgo. Porque aún hablando de Dios, tienes un líder donde debes confirmar la palabra que ese Dios te dijo, porque en tu pensamiento puede estar hablando Dios como puede estar hablando el enemigo. Puede estar dándote un buen consejo como puede estar dándote un consejo que parece bueno ahora, pero mañana será malo. ¿Entendido? Entonces, mis hermanos, pueden ponerse de pie. Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Y si puede cerrar sus ojos, maravilloso, porque voy a hacer una oración por usted en el nombre de Jesús. Dios siempre será bueno. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido primeramente perdón. Te pido perdón por tu pueblo. Te pido perdón por cada una de nuestras iniquidades, nuestros errores. Te pido perdón, Señor, por cada uno de nuestros errores que hemos cometido. Señor, te pido perdón por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de conocimiento, de entendimiento en tu palabra. Por reconocer que tú nos hablas nuestros pensamientos, por no obedecer a tus pensamientos, Señor, por no obedecer a tus hijos de Dios, Señor, por renegar de cada una de las cosas que nos has dado. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú obrando y trayendo tu Espíritu Santo para que redarguya nuestro pensamiento, para que pruebe nuestro corazón, para que limpie nuestro pensamiento, para que se lleve como tormenta, Señor, que pasa por el río y se lleva toda suciedad, toda piedra, toda basura. Hoy te pido que te lleves, Señor, de nuestro río. Llévate toda suciedad, llévate de nuestra tierra toda maldad, toda ira, toda contienda. Limpia nuestra tierra ahora, limpia nuestra nación, limpia ahora, Espíritu de Dios. Toma el control ahora de nuestra vida. Oh Espíritu de Dios, derrama de tu gloria y de tu poder. Llena esta casa de tu poder, llena esta casa de tu gloria, de tu honra. Oh maravilloso Padre, limpia, limpia. Llévate todo lo que no viene de ti ahora. Espíritu de Dios, toca el corazón, limpia el corazón ahora. Enternece su ser, limpia desde los pies a la cabeza, enternécelo ahora. Espíritu de Dios, limpia el pensamiento. Espíritu de Dios, limpia el corazón. Espíritu de Dios, limpia las arterias. Espíritu de Dios, limpia el corazón, limpia el estómago. Limpia, Espíritu de Dios. Reafirma los pasos de ellos. Bendice sus manos ahora. Bendice sus ojos. En el nombre de Jesús. Oh, glorioso Padre.
manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, manifiesta tu poder, en el nombre de Jesús. Oh glorioso Padre, toma el control absoluto, toma el control absoluto de estas almas, toma el control absoluto de los cuerpos. Oh maravilloso Padre, manifiéstate, Espíritu de Dios, quita todo insomnio, quita toda hechicería, quita toda brujería, toda padería, todo daño en la cerveza, todo daño en la vista, toda migraña, todo dolor de cabeza, toda presión arterial, todo lo que sea levantado en nombre de mi hermano y de mi hermana, llévatelo ahora, Espíritu de Dios, manifiesta tu gloria, tu poder ahora en tu pueblo, sana a todo enfermo ahora, liberta a todo cautivo, limpia, Espíritu de Dios, limpia, Espíritu de Dios, manifiesta, Espíritu de Dios, limpia tu tierra ahora, limpia tu tierra. Oh, glorioso Padre, yo sé que algo que estás haciendo. Oh, glorioso Padre, yo sé que estás activando nuevamente tu sanidad, estás activando tu limpieza, estás activando tu amor. Oh, glorioso Padre, limpia tu tierra, limpia tu tierra. Limpia tu tierra, en el nombre de Jesús. Obra grandemente, Señor, en tu pueblo. Despierta la visión nocturna, despierta la revelación, despierta el sueño, despierta tu don de sanidad, despierta tu don de lengua, despierta, Espíritu de Dios, despierta tu gracia, tu amor, despierta tu gratitud, despierta tu servicio, despierta tu honra en este lugar, Señor, manifiesta tu amor. En el nombre de Jesús, oh glorioso Padre, toma el control de esta familia, toma el control de esta casa, toma el control de cada uno de ellos, Señor, toca su familia, toca su cuerpo, toca ahora, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, manifiesta tu amor, Señor. Aquí está tu Hijo, Señor, clamándote por tu pueblo, aquí está tu Hijo clamando tu bendición. Bendice este pueblo, Padre amado, prospera este pueblo, Padre amado. Haz como tú quieras con ellos, Señor, pero bendícelo, prospéralo, ayúdalo, Señor, a que tu sabiduría se manifieste en su vida, a que tu gloria se manifieste en tu vida. Abre la puerta del cielo, Señor. Oh, Padre amado, así como Betel significa abre la puerta del cielo, abre la puerta de Betel para este pueblo. Abre esa puerta, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelo, prospéralo, bendice su familia, bendice su empleo, bendice su proyecto, bendice su finanza, bendice a cada uno que lo rodea. Todo lo que ellos toquen con sus pies, todo lo que ellos toquen con sus manos sea prosperado, sea manifestado tu gloria, tu poder. A donde yo llegue se manifiesta el poder, a donde yo llegue el enfermo sane, a donde yo llegue el cautivo sea liberto, en el nombre de Jesús. Oh glorioso Padre, oro por los enfermos, oro por todo enfermo que esté en mi pensamiento ahora, oro por cada uno de ellos, Señor, que yo sé que puede libertar, que yo sé que puede sanar. Oro por ellos, Señor, que tú sabes. Hoy estoy orando por muchas personas, hoy estoy orando por medio de las bendiciones. Oh glorioso Padre, manifiéstate en la familia, manifiéstate en los amigos, manifiéstate
Jesús.